Hay algo curioso que muchas personas hacen cuando tienen un deseo muy profundo, un deseo tan importante que ni siquiera se atreven a decirlo en voz alta frente a otras personas. No se lo dicen a sus amigos, no se lo dicen a su familia, ni siquiera se lo dicen a su pareja, pero aún así sienten la necesidad de decirlo, de sacarlo de su cabeza. Y entonces hacen algo extraño. Se lo dicen a su mascota. Puede parecer una tontería, después de todo, un perro o un gato no puede darte consejos, no puede resolver tus problemas, no puede decirte qué hacer con tu vida. Pero aún así, miles de personas aseguran que cuando empiezan a hablar con su mascota sobre sus sueños, algo cambia. No necesariamente pasa algo mágico, pero si ocurre algo que muchos describen como el inicio de una transformación. Y eso me hizo preguntarme algo muy simple. ¿Por qué algo tan aparentemente absurdo podría tener algún efecto real? La historia que voy a contarte hoy comienza con una persona común. Una persona que probablemente se parece más a nosotros de lo que imaginas. Daniel tenía 30 y pocos años, nada extraordinario en su vida. No era famoso, no era millonario, no tenía una carrera espectacular. Trabajaba en una oficina pequeña donde hacía básicamente lo mismo todos los días. Entraba a trabajar temprano, contestaba correos, llenaba hojas de cálculo, salía del trabajo, regresaba a casa y al día siguiente volvía a hacer exactamente lo mismo durante años. Si miraba su vida desde afuera, no parecía terrible. Tenía un techo, tenía comida, tenía estabilidad, pero dentro de él había una sensación que cada vez era más fuerte. La sensación de estar detenido, como si su vida estuviera en pausa, como si el tiempo estuviera pasando, pero nada realmente importante estuviera ocurriendo. Tal vez conoces esa sensación, la sensación de que estás viviendo en automático, de que los días pasan rápido, pero cuando miras hacia atrás, no sientes que hayas avanzado. Daniel vivía solo. Bueno, no completamente solo. Vivía con un gato gris, con ojos verdes, llamado Loki. Loki no era un gato particularmente especial. No hacía trucos, no hacía cosas raras. No era uno de esos gatos virales de internet. Pero tenía una característica curiosa. Siempre parecía estar presente. Si Daniel estaba en el sofá, Loki aparecía. Si Daniel estaba en la cocina, Loki caminaba cerca. Si Daniel estaba trabajando en su laptop, el gato se acostaba al lado. No pedía atención todo el tiempo. Simplemente estaba ahí, como si observara, como si acompañara. Durante años, esa fue simplemente la dinámica de su vida. Daniel trabajaba. Daniel volvía a casa. El gato estaba ahí. Nada más. Hasta que, una noche, pasó algo distinto. Era una noche común. O al menos, eso parecía al principio. Daniel llegó del trabajo más cansado de lo normal. No era cansancio físico. Era ese tipo de cansancio que viene cuando sientes que algo en tu vida no encaja. Se sentó en el sofá. Apagó las luces principales de la sala. La única iluminación venía de una lámpara pequeña junto a la pared. El gato saltó al sofá, como siempre. Se acomodó cerca de él y entonces Daniel suspiró. Un suspiro largo, de esos que parecen sacar todo el peso del día. Y sin pensarlo demasiado, empezó a hablar. Primero dijo cosas normales, cosas que cualquiera diría después de un mal día. Hoy fue terrible, todo el día fue una pérdida de tiempo. Estoy harto de este trabajo. El gato lo miraba, sin moverse, sin reaccionar, simplemente escuchando. Y entonces Daniel dijo algo que nunca había dicho en voz alta, ni a sus amigos, ni a su familia, ni siquiera a sí mismo frente al espejo. Dijo: Loki, yo no quiero vivir así toda mi vida. Hubo silencio. Luego continuó: quiero hacer algo grande. Quiero construir algo. Quiero sentir que estoy viviendo de verdad. Después de decirlo, se quedó callado. Y entonces se rió, porque se dio cuenta de lo ridículo que era. Estaba confesándole sus sueños a un gato. Pero aún así, algo se sintió diferente. Algo se sintió más ligero. La noche siguiente, volvió a hacerlo. No fue planeado. Simplemente ocurrió. Se sentó en el sofá. El gato saltó cerca y Daniel empezó a hablar otra vez. Esta vez, habló de algo más específico. Habló de una idea que llevaba años rondando en su cabeza. Un proyecto que siempre había querido intentar. Algo relacionado con crear algo propio. Pero siempre encontraba excusas. Tal vez no soy lo suficientemente bueno. Tal vez no es el momento. Tal vez debería esperar. Pero frente al gato no había presión. No había expectativas. No había juicio. Así que simplemente hablaba. Día tras día. Semana tras semana. Después de varias semanas, algo empezó a pasar. Nada dramático, nada mágico, pero sí algo real. Daniel empezó a escucharse a sí mismo. Cuando una idea vive solo, dentro de tu cabeza, es fácil ignorarla, es fácil posponerla, es fácil convencerte de que no es importante. Pero cuando empiezas a decirla en voz alta, ocurre algo curioso. Se vuelve más real, más concreta, más difícil de ignorar. Y cada vez que Daniel
hablaba con el gato sobre sus sueños, su mente empezaba a organizar esas ideas. Empezaba a imaginar posibilidades. Empezaba a pensar en pasos, pequeños pasos. Un día Daniel hizo algo que llevaba años evitando. No renunció a su trabajo inmediatamente. Primero hizo algo más pequeño. Empezó a trabajar en su idea después del trabajo. Solo 1 hora. Luego 2. Luego 3. No era perfecto. Muchas cosas no funcionaban. Muchas ideas eran malas, pero algo era diferente. Un día Daniel hizo algo que llevaba años evitando. No renunció a su trabajo inmediatamente. Primero hizo algo más pequeño. Empezó a trabajar en su idea después del trabajo. Solo 1 hora. Luego 2. Luego 3. No era perfecto. Muchas cosas no funcionaban. Muchas ideas eran malas, pero algo era diferente. Años después, la vida de Daniel era muy diferente. Su proyecto creció, cambió de ciudad, conoció nuevas personas. Y cuando alguien le preguntaba qué fue lo que inició todo, él siempre decía algo curioso. Todo empezó cuando empecé a contarle mis sueños a mi gato. No porque el gato tuviera poderes, no porque el universo conspirara, sino porque fue la primera vez que Daniel se permitió decir la verdad en voz alta. Así que quiero proponerte algo curioso. Esta noche intenta algo. Si tienes una mascota, siéntate cerca de ella y dile en voz alta el deseo que normalmente no te atreves a decir. No tienes que creer en magia, no tienes que creer en rituales. Solo dilo, porque a veces lo único que necesitamos para empezar a cambiar nuestra vida es escucharnos, decir lo que realmente queremos, aunque el único testigo sea un gato.